Se conocieron a los 16 años con un sueño en las manos y hoy lideran un ecosistema empresarial que no para de crecer. Brian Biafara y Valentina Martínez son las mentes detrás de Casa Bananá, una marca que nació del amor y se consolidó con estrategia. Pero, ¿cómo se pasa de un noviazgo adolescente a gerenciar puntos de venta, fábricas y un market sin perder la esencia en el camino? Hoy nos sentamos con ellos para descubrir la receta financiera y espiritual de una pareja que decidió construir su imperio sobre la roca. Prepárate porque hoy en Finanzas para Dos, la juventud nos da una lección de madurez empresarial. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Finanzas para Dos. Hoy en nuestro cuarto episodio les traemos a una parejita encantadora. Es la primera pareja que tenemos sin hijos, Raúl. ¿Puedes creer eso? No, son jóvenes. Estamos pegándole a todos los temas. Si usted es joven, si usted tiene hijos, si está en otras etapas, estamos combinándole precisamente para que esto llegue a todas las parejitas de todas las etapas. Y hoy traemos una pareja joven, una pareja que aunque es joven ha hecho mucho, ¿no? Les ha rendido bastante. Les ha rendido bastante. Entonces, bueno, sin más ni más, ¿con quién estamos hoy, Vivian? Bueno, hoy nos acompañan Brian Biafara y Valentina Martínez. Ellos son socios, creadores de una marca que ustedes, yo sé que conocen, Tortas Bananá, y hoy nos van a contar todo ese detrás que ha habido de crear esta marca, porque obviamente en redes se ve todo muy chévere, muy bonito, uno va allá y eso a mí me encanta, ¿no? Todo lo que hacen me encanta. Y bueno, chicos, bienvenidos. Muchas gracias, Vivi, por invitarnos, a Raúl también, gracias por tenernos aquí y bueno, estamos listos para contarles todo. Un privilegio compartir con ustedes este espacio, a su entera disposición, Vivi, y a vivirlo, por supuesto, con mucha autenticidad. Así es, bueno, nos vamos a meter un poco al rancho, así que con permiso, aquí va la primera pregunta. Chicos, nos encanta hablar un poco acerca de los orígenes, de los inicios de las parejas que traemos acá a esta sala y es, porque como les decía, uno ve en cámara y ve quizás en redes como un fragmento un poco de tus conferencias, tus capacitaciones, tus entrenamientos, de Vale que está como más volcada todo lo del negocio, la empresa, pero detrás de eso pasan muchas cosas y hay una historia también, hay unas raíces de cada uno. Quisiera que nos contaran un poco, antes de conocerse, aunque ustedes, mejor dicho, casi que no dan lugar para esta pregunta ustedes. Es que las raíces, no es que nos conocemos hace tanto tiempo. Pero antes de que se conocieran, ojo chicos, o sea, se conocen desde los 16 años, esta parejita. No recuerdo. Pero antes, o sea, a los 15, 14, 13, para atrás, ¿cómo eran esas dinámicas familiares en sus hogares antes de que se conocieran? ¿Y de qué familia vienen? Nos gusta mucho saber esa raíz, de qué familia viene cada uno de ustedes. Esas dinámicas financieras, ¿cómo era financieramente, cómo se movía tu hogar y qué te impregnaron? Claro que sí. Gracias, Raúl, y gracias, Vivi. Específicamente nosotros, en mi caso particular, mi mamá por allá en el 80 conoce a mi papá, un morocho de un municipio específico del Cauca, mi mamá súper caleña. Decide en el 86 tener a mi hermana, mi primera hermana, al año siguiente a mi otra hermana, y esperan 10 años para que nazca este servidor. Yo nazco en el 95, 10 años después, porque mi papá decía, yo quiero el varón del hogar. Entonces me dan la oportunidad, a través de Dios, por supuesto. Yo pues empiezo mi proceso de dinámica familiar, muy poco consciente hasta mis 8 años de lo que se venía viviendo en mi familia. A los 8 años ya mi papá ya no está más en la familia. Mi papá fallece cuando yo tengo 8 años. Entonces, cuando yo reviso y digo, ¿cuál es mi dinámica familiar? La de mis padres específicamente, no tengo una respuesta puntual. Pero sí empiezo a ser más consciente, después de mis 10 años, a qué se debían decisiones financieras que tomaba mi mamá. Yeah. Y a modo de resumen, nuestra economía, más que limitada, era restringida. Con el tiempo, empecé a entender que mi mamá era una mujer de presupuesto. Que yo le pedía acuerdo y mi mamá me decía, hoy no, mañana sí. Hoy no, mañana sí. No lo entendía, pero hoy pues ya voy comprendiendo el motivo de esas decisiones. Okay. Claro, imagínate ya sola, con 3 hijos, a enfrentarse al mundo. Sí. Durísimo, o sea, tenía que ser muy organizada con el dinero. Ok, claro que sí. ¿Y tú, Vale? Bueno, en mi caso es 100% distinto. Mis papás me tuvieron súper jóvenes, o sea, prácticamente éramos como hermanos, o sea, hoy en día nos dicen como, bueno, ¿y es que tu mamá parece tu hermana, prácticamente, sí, es súper joven. ¿Tu mamá cuándo te tuvo? Como 17, 18 años. Ah, ok. Súper jóvenes, entonces,
pues claro, obviamente mi dinámica familiar fue muy diferente, entonces fue muy divertido, porque mi mamá se empeñó en hacer mi infancia súper divertida, entonces siempre había ida a la piscina o a alguna finca, mi mamá invitaba a alguna amiguita y le pagaba todo para que siempre estuviera conmigo en las salidas, entonces mi infancia fue súper divertida, o sea, yo creí pensando que yo era rica, sí, o sea, para mí yo era millonaria, porque yo sentía que yo viajaba un montón, Te que decían yo que salía hacía un todo. montón, sí, o sea, pero no era así como a los lujos como tal, no sé, en PlayStation o cosas materiales, sino que era más en experiencias, ¿no? Entonces, bueno, creo que por mis papás ser tan jóvenes, pues además de eso, pues tenían una libertad distinta a la que tiene pues un adulto promedio. Entonces, claro, era muy divertido. Entonces, para mí las finanzas eran divertidas. Para mí era como jugar, ¿sí? Entonces yo crecí sintiendo que no había límites para el dinero. Entonces crecí sintiendo que todo lo que yo quisiera en la vida lo pudiera conseguir súper fácil. Porque pues era lo que yo había experimentado en mi casa. Mi mamá incluso cuando íbamos a un centro comercial o cosas así, me decía como que compremos un helado. O sea, no era como que yo necesitara comprarme una camiseta o unos tenis, no. Con un helado bastaba. O una ida a cine bastaba, pero yo sentía que era el súper recorrido de la vida, que yo había ido a otro lugar, a otro espacio, que había conocido y visto otra gente, o sea, no sé, pienso que ella se empeñó mucho en hacer que todo fuera muy diferente para mí en cuanto a los límites y yo sintiera que nunca había como un límite en cuanto al dinero. Pero mira que es muy lindo lo que tú nos estás compartiendo porque esa es la muestra para los que son papás que definitivamente los hijos lo que recuerdan son las experiencias y no lo que tú les das físicamente, no los regalos materiales. Sí, o sea, es muy lindo porque tú recuerdas el helado, el momento que tu mamá compartía, porque para ser una mamá tan joven, inclusive hoy en día, uno ve y ni siquiera experiencias le regalan a sus hijos, ¿sí? Porque no hay tiempo de calidad para los hijos, precisamente por la inmadurez también de la juventud. Porque podría uno pensar eso, ¿no? Pues siendo mamá joven, más bien ella sigue en lo suyo, ¿sí? Y pues no sé, a veces le dejamos la niña al abuelito o a otros. Entonces, súper lindo eso que nos cuentas. Raúl. No, chévere conocer los orígenes porque muchas veces entendemos mucho de cómo conectan, porque cuando tú vienes criado de una forma, ella de otra, cómo funciona mi hogar financieramente, o sea, qué trae el uno, qué trae el otro y cuál es el mejor modelo para funcionar. Más adelante vamos a hablar un poco de eso, de cómo manejan esa parte y que actualmente financieramente su hogar, cómo se rige. Quisiera preguntar algo porque ustedes tienen una particularidad y es que entiendo yo que estudiaron juntos, nace un emprendimiento en ese momento. Y ese emprendimiento hoy en día se convierte en empresa. ¿Cómo ha sido esa transición de empezar a vender productos de manera informal a prácticamente una empresa legal, con empleados y demás, en un país donde pareciera que tener empresas se vuelve un poco complejo, ¿no? Entonces quisiera que nos contaran un poco esa transición. Esa transición, sí. Bueno, por allá en el 2017 es que nace justamente lo que empezó siendo un emprendimiento y que hoy se ha convertido en un grupo empresarial. Valentina, la mamá le dice, Valentina, es un momento adecuado para que usted en la universidad empiece a hacer algo de dinero. Valentina lleva unas tortas de banano, no estaban empacadas, nada, las empaca en su maletín, las llevaba a sus clases de cálculo los martes y los jueves. ¿Por qué? Porque era la única clase en la que conocía gente. Entonces sacaba sus torticas y de manera diligente le compartía a cada uno su porción. Resulta O sea, que... todavía no estaba ni siquiera en el paquecito No, transparente. nada, Vivi. La dabas en una estaba. servilletica. En una servilleta, coca plástica, ¿Y la recipiente. receta de YouTube o familiar? No, familiares De la de suegra. mi mamá. ¿Ah, sí? Pero imagínate la boleta de llevar eso en Una coca. una No. boleta. Entonces, Claro. tras de que estaba en coco transparente, pues a Valentina le daba vergüenza per se vender al Claro. principio. Decía, no, yo qué voy a andar vendiendo aquí en la universidad. Entonces llega un horario de mediodía, yo veo que viene súper callada Valentina. Yo le digo, ¿qué te pasó? Y coloca su maletincito al ladito del asiento. Y yo, ¿qué pasó? Me digo, no, es que tengo unas tortas. Yo, ¿qué tenés qué? No, tengo unas tortas aquí. Sí. Ella abre el maletín, Raúl y Vivi. Sí. Yo miro, yo huelo esas tortas y digo, Dios mío, qué delicia. ¿Y cuánto vale? Uno que me dijo, 2.000. Y yo le dije, ¿y qué? Ayúdame a venderlas. Y yo estaba con mis El comercial. El comercial de una. Yo las vi, claro, Vivi. Yo las vi, yo dije, claro, y está sentado con mis compañeros de carrera. Y a cada uno le dije, tenga su porción, tenga su porción. 3.000. Tenga también usted su porción. Y yo me quedé callado a ver qué hacía. Cuando yo veo que le pegan el primer mordisco a todos, y yo les digo, me debes 2.000, y vos también me debes 2.000. Este es el momento en el que esos 2.000 pesos no me los han pagado,
pero empezó siendo el punto de partida de lo que fue Bonaná. Entonces, así nace como tal ese emprendimiento y ya Val nos ayudará a compartirnos cómo empezamos a transicionar de emprendimiento a empresa. Bueno, creo que al principio todo es para mí muy chévere porque vos te pagás todo, o sea, todo es plata de bolsillo. Entonces es delicioso porque vos pues siempre tenés dinero para vos y al final no tenés que invertir en nadie, ¿cierto? Pero luego entendimos que no podíamos crecer así y tuvimos que incorporar más y más personas al equipo. Y ahí vinieron las obligaciones que no solamente son financieras, sino también emocionales Sí. con las demás personas. Trabajar con personas representa eso. Totalmente. Como familia, es toda una familia la que hay detrás de un salario. Sí. Exactamente. Y es ahí donde empezamos a entender que teníamos que organizarnos, que no podíamos seguir guardándonos la plata en el bolsillo sin saber cuál era nuestra rentabilidad, sin saber si realmente el peso era proporcional a lo que lo estábamos vendiendo. Y es ahí donde nosotros empezamos a buscar asesorías, educarnos y una vez dentro de todo ese proceso llega alguien y nos dice, si ustedes siguen así se van a quebrar. Es que su porción es muy barata y es demasiado grande. En el mercado la mayoría de los productos son de 70 gramos y su torta pesa 120 y vale menos de lo que vale una porción de 70 gramos. Tienen que cambiar eso y nosotros, no, la gente nos va a dejar de comprar, la gente se va a enojar. Ese es el Bueno, temor. obviamente empieza un temor terrible y estábamos muy asustados, pero dijimos, bueno, si es lo que hay que hacer, tenemos que hacerlo porque tenemos que crecer esto. Y es ahí donde empieza un proceso a tratar de formalizar y entender los procesos internos y a entender de que a la final toda decisión que nosotros tomemos va a impactar directamente a nuestro equipo de trabajo. Es así de sencillo. Yo puedo tomar todo el dinero e irme para Europa. Ah, bueno, ¿y las cesantías? ¿Y las primas? ¿Y el salario? ¿Y las propinas? ¿Y los arriendos? ¿Los servicios? O sea, todo lo que hay que pagar que al final se traduce en estabilidad, tranquilidad, honestidad, transparencia y un montón de cosas que van más allá del dinero, pero que lo tienen inmerso, o sea, en cada capa. Sí, claro, cada decisión, a diferencia de cuando uno es emprendedor, como tú lo decías al inicio, pues nada, eso es para mí misma, es yo con yo. Sí. Pero ya cuando sí hay un equipo de trabajo, ya todo hay que asumirlo con más madurez. Y eso es lo que no entienden muchos emprendimientos, ¿sabes? Y por eso se van quedando a la mitad del camino. Y luego pues le echamos la culpa al negocio, como que no, el negocio no funcionó. Pero en realidad a veces es producto del mismo desorden, ¿no? Hay que desde chiquitos empezar a ir organizándose, porque a veces ya cuando es un monstruo de empresa es mucho más complejo organizarse. Quisiera saber, ustedes, volcándonos un poco más aquí al tema personal, ustedes, bueno, ya les dijimos que se conocieron a los 16 años, ¿sí? Allí para que usted que está jovencito de pronto escuchándonos y está noviado y sí, hay esperanzas, miren que sí, mi hija también está noviada y tiene 17 y no le voy a decir más eso, porque yo le digo, uno nunca queda con el primer novio. Qué pecado, ¿no? Ella como se sentirá, pues, ay, no vuelvo a hacer eso. Pero miren, sí es una muestra, un ejemplo de que sí se puede quedar con el Entonces, quisiera saber, bueno, ustedes tomaron la decisión de casarse, nos contaban ahorita detrás de pantallas 10 años después, Sí. o sea, después de 10 años de noviazgo, que ya les dijimos, era justo y necesario ya dar ese paso. ¿Cómo fue esa transición también? Porque ya nos contaron un poco que son, digamos, de raíces muy distintas. Sí. Sí, o sea, aquí el consentido de la familia, rodeado de puras mujeres, pero aquí yo creo que mi Vale también aquí un poco consentida también, de sus papás. ¿Cómo asumir ahorita ya el llevar un hogar juntos, con la maleta que cada uno traía? ¿Cómo fue eso? Uy, Vivi, en mi caso fue impresionante. Yo los primeros 3 meses yo me quería ir de la casa. La verdad, Vivi, Raúl, yo decía, Me Dios quería mío, ir con de mi ¿qué mamá hice? otra vez. ¿Yo qué hice? Decía yo, Dios mío, ¿yo qué hice? Claro, yo venía acostumbrado a que el desayuno estaba servido, de que llamaran a casa antes de llegar para que el almuerzo estuviera al tiempo, porque mi mamá me formó a mí en un régimen muy, muy estricto. Almorzamos a las, te paras a las, terminas aquí, vas al deporte a las, y parte de esa estructura hoy me quedó sin lugar a duda. Entonces, Vivi, cuando yo empiezo a convivir con Valentina y veo que Valentina está más en la flexibilidad y yo en la rigidez, ambos en los excesos, empezamos a chocar, Vivi.
Entonces, no fue un entendimiento sencillo, pero para resumirte mi caso, Vivi, el matrimonio y el compartir juntos me ha ayudado a mí a pasar de ser un niño a convertirme en un hombre. Me parece que el mutar de piel es un no negociable para todo hombre y digo que en verdad el matrimonio es de las mejores decisiones que podemos tomar en la vida. Lamentablemente la sociedad dice no lo hagas, no te comprometas, no te eches la soga al cuello, pero ¿cuál soga? ¿Qué estilo de vida y qué decisiones vas a tomar tú? Porque cuando logramos compartir con una persona y decirle sí el resto de nuestras vidas, desde mi perspectiva es procurar tomar decisiones con mayor nivel de calidad. Entonces yo sí soy pro matrimonio, somos pro matrimonio y digo, Vivi, que el matrimonio y la convivencia con otra persona ayuda a generar un cambio de mentalidad muy importante que siento que impacta en las finanzas porque ya no piensas solo por ti, ya piensas por dos. Y es ahí donde te salen rasgos de tu egoísmo, rasgos de muchas cosas de las raíces que tenés que remover y que si no las cambias, pues se te acaba la relación. Y aunque el amor es una decisión y es muy bonito y demás, pues hay que saberlo alimentar. Entonces siento, Vivi, que esos acuerdos y esa alineación de expectativas es la que permite que hoy nosotros podamos fluir con la cantidad de problemas que tenemos, que si ahorita el episodio lo permite, pues también los estaremos conversando. Eso inicialmente de mi parte, Vivi. Esa alineación de expectativas, me gustó Sí, mucho ese término. Claro, porque cada quien trae como unas expectativas muy distintas. Sí. Sí, ella las tiene bajo su crianza, bajo su modelo, entonces tiene una idea de matrimonio Sí. que puede ser muy distinta con la que tú llegaste. Sí. Entonces, ¿cómo encontramos ese punto medio? Qué lindo. Y vale, ¿cómo fue esa transición para ti? Bueno, yo siento que en mi familia casi todas son matriarcas, ¿no? Nosotros somos un matriarcado. O sea, las mujeres en mi familia son las que mandan. Entonces yo llegué a mi Sí, da relación. duro cuando uno se casa. Ay, ay, ay. Son Lindo. temas especiales. La capitana llegó. Sí, 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 sí. Sí. Entonces yo llegué a mi relación a imponerme, ¿sí? Porque entonces aquí mando yo. Y aquí nadie más puede mandar. Entonces, con un carácter inflexible, muy fuerte, empezamos a chocar los dos de forma importante. Además, entendiendo que cada uno de nosotros es un líder dentro de lo que hace. Y eso fue aún más difícil, porque había una competencia en la relación. Y es, yo soy mejor que tú, yo opino mejor que tú, yo hago esto mejor que tú. Y cada acción que hacíamos dentro de la relación, entonces era para demostrarle al otro que yo lo puedo hacer mejor. No era un acto de servicio o de amor, era un acto de ego, ¿sí? Y desde ahí empezamos a entender que no estábamos funcionando. Por eso pienso que en nuestro caso, el matrimonio con Dios le dio un sabor especial a nuestra relación. La cambió 100%. Me cambió a mí y cambió a Brian 100%. Porque yo entendí que yo no podía ganarle a Brian. Que a la final no tenía por qué ganarle a él. Son un equipo. Exacto. Pero la sociedad no te dice que eres un equipo. La sociedad te dice, el carro lo compraste tú, el carro es tuyo. ¿Mm? Ah, es que yo gano más, o sea que yo de esta participación tengo más poder, más dinero, ¿sí? Y esas son cosas ocultas dentro de las relaciones que muy pocas veces se hablan, pero que empiezan a jugar un papel, ¿sí? Que hacen mucho daño hoy en día a los hogares. Y algo que tú decías, lo de ser matriarcas, ese juego de roles equivocados, sí, que nos ha vendido la sociedad, que cualquiera puede liderar y no importa, y si el hombre se va a quedar en la casa y tú vas a trabajar, ¿no? Pues ahorita digamos que hay muchas parejas que han tomado esa decisión, pero cuando se pierden los roles, como ha sido pues el diseño original de Dios, créeme que las experiencias que nosotros hemos tenido y los casos que hemos visto es que todo es un fracaso. O sea, definitivamente cuando te sales del diseño original, eso está destinado a fracasar. Entonces, súper, ¿cómo fue esa experiencia con Dios ahora que tú lo mencionas? Quiero también saber un poco desde cuándo ocurre este cambio. Claro que sí, Vivi. Digamos que en mi caso estoy recorriendo mi proceso de conversión. Somos fieles creyentes de la palabra justamente. Y no aconteció algo, un punto crítico, yo te diga, fue el punto de inflexión que volteó nuestra historia. No necesariamente, pero sí empecé a tener comportamientos de aislamiento. Tenía mis problemas, no se los quería compartir a Valentina, me colocaba mis audífonos, me aislaba y procuraba solucionarlo yo. Y lo mismo hacía Valentina. ¿Eso qué hace? Empieza a enfriar la relación.
Entonces, como se empieza a enfriar la relación, entonces, ¿qué teníamos que hacer? Algunos dos tenían que romper el hielo, pero como estábamos compitiendo, pues usted verá, enciérrese allá, papá, yo me coloco a ver mis Netflix, mis asuntos, y pues, suerte. Y así tuvimos un buen tiempo, hasta que Valentina empezó a decir, no, esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. Resulta que en una conversación con una hermana que yo tengo, ella me dice, mira, acabo de hacer un retiro. ¿Y a vos te gusta el liderazgo? Yo le dije, sí, a mí me gusta mucho. Yo creo que a vos ese retiro te va a gustar. Un retiro de experiencia de fe. Y yo dije, ¿será que sí? ¿Y cuánto cuesta? 450,000 pesos. Yo le dije, no, hasta retiro. Yo le dije, ahora estoy bien pelado, yo que voy a andar yendo por allá a un retiro, ¿de dónde? Me dijo, te lo pago. Y yo le dije, uy, claro, pero no todo, te doy 400 y vas a poner 50. ¿Sabes yo qué le dije? ¿50? No, yo cómo voy a colocar 50, Raúl, hombre. Me dijo, los tenés que colocar porque aquí ya tengo el link abierto y te estoy inscribiendo. Yo le dije, bueno, hagamos la tarea. Pongo los 50,000, me van a poner los 400,000, me programo para mi retiro y yo regreso a ese retiro. No, hermano, yo dije, ¿yo qué estaba haciendo con mi vida? Yo creía que yo estaba mal, el escuchar testimonios de vida y reconocer que cuando creemos que estamos mal en nuestra mente o en hechos específicos, pero que otros también la están pasando más mal que vos, decir, Dios mío, yo estoy en la gloria. La gloria. Y a Dios sea la gloria y la gratitud diaria, para eso viví. Eso inicialmente de mi parte. Súper, o sea, ese fue como el punto de partida y me imagino que seguido vale también a algún retiro. ¿O ya habías tenido esa experiencia? Mira que, o sea, ese siento que fue el punto de Brian, pero para mí fue, o sea, Dios pienso que planificó todo de forma tan perfecta porque empezó con nuestro corazón, que es lo importante. Y él dijo, no se pueden casar con el corazón que tienen en este instante. O sea que ustedes tienen que cambiar el corazón y el único que lo puede cambiar es Dios. Es ahí donde Brian se va al retiro, pero yo no quería, si les soy muy sincera, pues yo no quería que nadie me abrazara, ni estar llorando por allá con desconocidos. Yo dije, no, ese cuento no es para mí, yo todavía no estoy lista para eso. Y es así como una vez, pues que alguien nos está hablando de Dios, que volviéramos a Dios. Yo estaba buscando un libro y encontré un libro que se llama 7 secretos para un matrimonio increíble. Y bueno, yo me lo empecé a leer, pero como por leérmelo. Y ese fue mi punto de inflexión. El libro. Sí, el libro. Ese libro a mí me llegó de una forma especial. O sea, todo lo que decía fue algo que yo empecé a poner en práctica. Y justamente el libro habla de orar por el corazón. Entonces, para mí eso fue una transformación. O sea, mi punto de inflexión fue ese. Luego, más tarde, estábamos escuchando, Brian ya había llegado al retiro, estábamos escuchando un testimonio y me dice, ¿qué tal el testimonio? Y le digo, ay, muy lindo, mira que ese testimonio hasta me dan ganas de ir. Me dice, ya te voy a escribir. Y yo, no estoy lista todavía. Y es que, no, ya lo voy a pagar, ya me dijiste que sí, ya lo voy a pagar. Y me mandó. ¿También le pusiste a pagar 50,000 pesos? No, yo dije, no, va completa porque la vi dudando y dije, no hay más duda, hay que tomar decisiones. Entonces, eso como nuestra experiencia de fe, como punto de inflexión, Vivi. Súper lindo esa historia. No, chévere, porque es bueno esto. Ustedes son muy jóvenes y la gente cree que tiene que buscar de Dios, como la palabra dice, el que peca y reza empata. Muchos pecadores quieren convertir por a los 40 y los 50, que porque esa vida hay que vivirla, y porque creen que vivir con Dios es aburrido, creer que la sexualidad con Dios es aburrida, y empezamos a ser como los que creemos en Dios como los raros, los diferentes, porque no nos embriagamos, porque no nos conectamos con las cosas que se conectan la mayor gente del mundo. Y como yo le digo a la gente que llega nueva a mi iglesia, porque a mí me toca dar la bienvenida a los que llegan nuevos, les digo que empezar a caminar con Dios no es fácil. Inclusive la palabra dice en Mateo que la puerta al cielo es difícil, que el camino es estrecho y delgado, pero que la puerta al infierno es amplia, porque digamos que pertenecer a eso es muy fácil. Es más fácil quedarse en el mundo y perderse que empezar a caminar con Dios, porque tenés que renunciar a hábitos, a familiares, a amigos, a trabajos. Y esas decisiones no son fáciles de tomar, requieren de cierta determinación y obviamente de que el corazón sea tocado y transformado. Quisiera hacer una pregunta un poco más corporativa, y es, porque a ustedes les pasa lo mismo que a nosotros tenemos una empresa y tenemos un hogar que necesita recursos para funcionar. ¿Cómo mueven esos recursos de la empresa hacia la compañía? En nuestro caso, por ejemplo, somos empleados, nos tenemos unos salarios, los salarios llegan a nuestro hogar a atender los costos fijos y demás. ¿Cómo funciona esa parte de ustedes en el hogar? ¿Cómo se atienden esos compromisos? ¿Tienen salarios o no los tocan y tienen recursos propios adicionales que traen para atenderlo? Quisiera como conocer un poco para que las personas que estén en lo mismo, qué modelo les ha funcionado y poderlo compartir. Gracias por eso, Raúl. Digamos que lo primero fue asignación de roles. En algún momento de nuestra relación yo pretendí específicamente ser yo el administrador del recurso y tomé muy malas decisiones. Wow. Inmaduras a todo nivel.
de manera sostenida. Valentina me decía, cuidado, cuidado, pero mi ego no me permitía escuchar. Yo lo sigo haciendo porque yo soy el hombre y en mi casa mandaba a mi papá. Yo también tengo que mandar acá. Y Valentina cede un poco y me dice, bueno, sigámoslas tomando. Esas decisiones, esas consecuencias negativas de esas decisiones financieras nos llevan a decir, no, yo necesito ayuda. Yo necesito a alguien que me asesore porque yo no me había entrenado financieramente. Y sin la educación pretendía tomar decisiones de alta calidad. Incoherencia absoluta. Entonces Valentina me dice, venga, yo me he entrenado más, a mí me enseñaron a ahorrar, entonces sacó primero los sobrecitos. Vea, para dar, para experiencias, para lo básico. Yo, unos sobres, Valentina, ¿eso qué? Eso es arcaico. Me dijo, no, eso se puede, hagámoslo. Bueno, lo empezamos a hacer y funcionó. En ese momento tomamos una decisión fundamental para nuestra vida. Hoy yo me ocupo de manera significativa del tema de producción de dinero. Esa es mi tarea. Estar en una tarima, ayudar, gerenciar, producir. Esa es una de mis responsabilidades, prioritaria. Y la de Valentina es administrar. Somos un solo bolsillo. Eso sí, somos un solo bolsillo. Entonces, ¿cómo hacemos en lo referente a las empresas, Raúl? Tenemos salario asignado dentro de una de nuestras empresas y en otra si es porcentaje más alto de participación sobre el ingreso generado. Aquí algo fijo y aquí algo variable. Y eso compone el poder suplir los costos fijos de nuestra familia. Eso específicamente. Sí, señor. Y con esos excedentes, digamos, con esos excedentes de liquidez, por ejemplo, en la empresa, digamos que lo normal, las dinámicas normales de cualquier compañía es que al final del año, bueno, nos decretemos dividendos y cada uno, de acuerdo a su participación, pues disfruta los dividendos. ¿Cómo manejan ustedes ese tema? Vivi, nosotros no lo esperamos hasta el cierre del año. Tomamos una decisión hace 1 año y medio que fue abrir una nueva unidad productiva de negocio, que son los restaurantes. Éramos solo planta de producción, luego abrimos restaurantes. Esos restaurantes han demandado unas inversiones importantes. Mayores. Entonces la decisión fue, venga, el exceso de liquidez vamos a enviarlo al pago de deudas para que sea un apalancamiento positivo. Entonces estamos siendo consistentes con el poder pagar esa deuda que hoy se convierte en una de nuestras mejores inversiones porque si no, nos comen los intereses. No, es válido el ejercicio. Yo me voy a adelantar una pregunta que me toca más adelante, pero que creo que vamos a conectar con esta y es, algo que le recomendamos a los hogares en todos los casos es hacer un presupuesto del hogar. Una cosa es el presupuesto de la compañía y otra cosa es el presupuesto del hogar. Y digamos que el rol del hombre es amar, proveer, proteger y liderar. Tú decías ahora, yo me encargo de suplir. Normalmente esa carga Dios no la encargó. Obviamente hay hogares que no alcanza y toca a la mujer apoyar la tarea y demás. Y cuando ese tema financiero no va bien, nos pesa más el ladrillo a nosotros, porque hasta esta vaina es mía y cuando el tema financiero se rompe, uno está más hundido que ustedes. ¿Cuándo les pesa más a ustedes? Cuando de pronto en el hogar algo no está funcionando bien o que hay un hijo que nace y se está como perdiendo. Eso les golpea más a ustedes porque, digamos, tienen un rol distinto y cuando empezamos a cumplir con nuestro rol y algo del rol no funciona bien, tiende a golpear más al uno que al otro. El hombre, como siente el proveedor, se siente el que tiene que tomar decisiones financieras y aquí viene el primer aprendizaje y es, ojo que el hombre es el proveedor, pero el que debe administrar los recursos es el que mejor habilidad tenga. Y creo que soltaste ese control y se lo entregaste a ella, sabia decisión. No necesariamente porque sea ella, siempre ella es el que mejor lo haga. En mi caso es igual, yo soy un poco más, mi esposa dice que mi personalidad financiera es ¿cuál? Celebridad. Okay. Una celebridad le gusta gastar, hermano. Sí. Le gusta brillar, qué querés, qué vas a tomar y demás. Y inclusive yo pago. yo tenía una tarjeta de la empresa y no fue sino que la entregara, hermano, y ahora la liquidez cambió total. Gracias. Entonces, fue increíble. Increíble ese cambio. Sí. O sea, cambios tan sutiles dentro de la empresa que uno cree que eso no va a hacer la diferencia. Sí. Pero era increíble, o sea, es una máquina de gastar plata. Sí. Una máquina. Me identifico, Vivi. Me identifico y por eso lo cedí, Raúl. Exacto. Entonces, quisiera... y normalmente yo le digo a las parejas, hagan un presupuesto, no solamente por hacerlo, porque la gente le da miedo a hacerlo. Sí. No, es que yo lo hago, que mi ojo está en rojo y me empiezo a zarar. Es obediencia. O sea, empecemos a hacer como las cosas como Dios nos las pide y vas a ver, Padre, y para que tengas algo por qué orar. En empezando el año, Padre, oramos por este presupuesto y no nos alcanzando, pero tú vas a transformar esto y muchas veces ni quiero aumentar los ingresos y la sensación de flujo de caja cambia. Y es porque Dios ahora sí está tocando ese presupuesto porque estamos empezando a obedecer. Ese presupuesto del hogar, que sé que las empresas lo tienen, rentabilidad, sé que se organizaron, como esa parte del hogar, ¿quién tiene ese Excel? ¿Quién es el que lo saca? Y otra cosa que hacemos es que no solamente se construye, sino que se monitorea. Entonces, ella me muestra, ojo, que mira que en los restaurantes, dijimos que 500, ya vamos en 800, no salgamos más. Ya. Me ayuda, entendido, a mí,
a detenerme cuando veo que algo se está volando y demás. ¿Cómo funciona esa parte del presupuesto al interior del hogar? Bueno, nosotros también tenemos un Excel arcaico, normal. Yo le pongo colores y de todo. Y ahí tenemos todo lo que tenemos presupuestado gastar. Por ejemplo, mis papás tienen un restaurante, entonces, por ejemplo, nos ahorramos lo del almuerzo. Okay. Ya, entonces eso es algo súper bueno porque Buenísimo. mi suegra, por ejemplo, nos manda comida también porque es súper hermosa y el nene no puede quedarse sin comer, ¿Todavía el obviamente. nene? Entonces, obviamente nos manda comida a veces y entonces todo eso nos ayuda a ahorrar un montón, pero entonces aquí la celebridad, por supuesto, también tiene unos gastos y un nivel de vida exigente, también porque tiene que viajar, tiene que verse bien presentado, entonces, claro, es difícil y tratamos de monitorearlo literalmente semanalmente, estar mirando, bueno, qué pasó esta semana, cómo nos fue, si lo hicimos bien, no lo hicimos bien, la próxima semana qué decisiones tenemos que tomar con base en cómo nos fue esta, o sea, si nos volamos 200, 300 mil, no, la próxima semana yuquita, porque no podemos hacer nada porque, bueno, Claro, ya hay nos que volamos la compensarnos. mitad. Entonces, igual que ustedes, lo manejamos en un Excel normal y revisamos constantemente y somos honestos. La verdad, siempre tiramos por encima más que por debajo lo que pensamos gastar para así no estar tan apretados, ¿no? Como a ras, sino que tratamos bueno, dijimos que 800, pero conociéndote tal. Entonces, ahí vamos. Con esta me despido, Lore. Con esta me despido. ¿Despídete de dónde? Tranquilo. No, de mi intervención, de mi pregunta. Normalmente los presupuestos llevan ingresos, llevan gastos, pero a veces no metemos a Dios en ese presupuesto. Sin lugar a dudas. O no solemos darle a Dios lo que es de Dios. Y a mí me gusta hablar de esto porque a los hogares les cuesta. Tú preguntas en todo lado y ¿sabes qué pasa? Que yo vengo de una familia católica y mi abuela era de las que le ayudaba al padre, pues, y en la casa estaba el cáliz y toda la vaina. Y en mi casa estaba el coso con el que recogían ¿El diezmo? el diezmo. Pero yo veía que eran como una alcancía. Entonces Sí. yo decía, ella me decía, ayúdame a recoger la limosna. Entonces, cuando eso me fue creando, se me fue metiéndome en la cabeza que yo a ellos tengo que darle, son monedas y limosna y nada distinto a eso, y así ya me pasaba monedas. Entonces, esa fue mi cultura de creencia, y yo cuando empiezo a entrarme en la palabra, entiendo que es que el tema de Dios no son limosnas, sino que es lo que le corresponde, porque Él es, hablamos ahora de eso, de que cuando tú dices que es el 10, no, es que Él es el dueño del 100 y te está dando el 90 a vos y lo ves diferente. Uy, pate, este man, porque yo soy un administrador, soy el mayordomo, dice la palabra, y no es mío. Sí. Entonces vos vas a empezar a ver esto distinto. ¿Cómo funciona esa parte en ustedes del dar? Porque a mí me gusta que eso la gente lo entienda y lo conozca, porque a veces creen que es que las cosas empiezan a funcionar por una razón, y es que empezamos a ser obedientes y las cosas se empiezan a dar. Bueno, yo en nuestro caso, por fortuna en casa, mi mamá sí tuvo algo, fue siempre enseñarme a ser generoso. Desde salude al portero, salude al gerente de la empresa, bueno, perfecto. Entonces, siento que eso necesita mucho de generosidad y de obediencia. Ahorita cuando tú mencionaste la palabra obediencia, Raúl, siento que hace mucho sentido con lo que me acabaste de preguntar. El tema del diezmo para nosotros es un no negociable. Es un no negociable. Y es un no negociable a pesar de que incluso mi mamá desde su infinito amor me decía, ¿y qué hacen con esa plata? ¿Y usted la dona y para dónde baja plata? ¿Y usted no se ha dado cuenta de lo que hacen con esa plata? Y el carro que tiene Y bueno, y entonces a veces nos metemos con los números de las personas que administran ese dinero. Son sus números. Yo estoy haciendo mi tarea de entregar el diezmo a quien corresponda. Entonces, dentro de ese porcentaje del diezmo, del 10%, 7, 10%, nosotros no necesariamente todos va para la iglesia, sino que también el mercado para una familia que lo necesita, el familiar que está transitando por una situación específica. Nosotros lo catalogamos dentro de una categoría que llamamos dar en nuestro presupuesto. Y responde al 10% de nuestros ingresos familiares, no empresariales. Eso como respuesta inicialmente, Rob. Sí, señor. Sí, creo que viene mucho desde la obediencia. Nosotros ni siquiera contamos con ese dinero, que creo que es el mayor error que tiene una familia, y es hacer ese dinero parte de un presupuesto que es de uno, cuando no le pertenece a uno, ¿sí? O sea, es que eso ya está destinado para dar ya, o sea, sin discutir. No importa si hoy fueron 100,000 y mañana son 10 millones, si es lo que hay que dar. Eso que acabas de decir es bien importante, porque creo que a ti te pasaba al principio, que siento que al hombre a veces le da un poco más duro esta parte, ¿sí?
por lo mismo, porque, digamos, siente su carga o su responsabilidad al proveer, entonces siente como que, uy, el recurso se está yendo. Sí. Y bueno, como que las mujeres que hemos invitado, ha sido más fácil, como que no, a mí eso Somos para nada, desprendidas. pero los hombres como que les ha costado más. Digamos que lo que les quiero decir es que... se me fue la paloma aquí. Ve, Te iba a poner de ejemplo, te iba a poner de referencia, ya lo recordé. Lo que tú decías, lo de que el ingreso a veces es poquito, Sí. y digamos, pues ese 10 es poquito. O sea, me gané 1.000.000 de pesos, a dar 100.000 pesos, bueno, pues 100.000 pesos, sí, yo puedo dar 100.000 pesos. Me salió un contrato y me voy a ganar 50 millones de pesos. Sí. 5 millones, uy, pues es que aquí ya la cifra cambia, y la cifra ya es distinta. Entonces, digamos que eso que acabas de decir es vital porque, digamos, como que comenzamos a negociar con Dios, ¿no? Entonces, no, pero es que aquí, pues, ¿qué tanto? No, pues voy a dar 3, o voy a dar nomás 2. Entonces, digamos que ahí no estamos siendo obedientes. O sea, la palabra dice que Dios ama al dador alegre. Sí. Hace poco hablaba con una amiga sobre el diezmo. Quisiera colocar este ejemplo que me sirvió muchísimo para, digamos, seguir como entendiendo y reafirmando este tema de la palabra del diezmo. Y es, porque fue una pregunta que alguien me hizo. Y es, cuando tú te ganas un arriendo, ¿sí? Hay mucha gente que invierte en propiedad raíz. Digamos, entonces yo no debería de diezmar sobre ese apartamento porque, Vivian, yo tengo una deuda de ese apartamento. Entonces es como que a mí me están pagando 3 millones de ese arriendo, pero la cuota me queda en 2.800.000. Entonces yo te debería diezmar sobre los 200. ¿Sí? Digamos que matemáticamente es como lo lógico, ¿sí? Porque en realidad es como lo que yo estoy percibiendo en ingresos. Sí. Entonces, digamos que a yo le volví la pregunta y le decía, pero ese apartamento, digamos que lo conseguiste, o sea, finalmente, ¿de quién es el apartamento? Si nos vamos de que Dios es el dueño y nosotros somos los mayordomos, Sí. no, es de Él, ¿sí? Entonces, digamos que Él no tiene nada que ver que se pague con deuda, o sea, Él fue el que te lo dio, ¿sí? Entonces, ¿cuánto le corresponde? O sea, porque no podemos, imagínate, es como cuando yo le voy a dar a Dios de lo que me queda, del residuo, ¿sí? Es como que, bueno, yo saco todos los gastos, al final lo que me quede, ahora sí te doy como la partecita tuya. Mucha gente hace esta dinámica, pero no, la idea no es entrar a contender, porque, vuelvo y les digo, Dios ama al dador alegre. Entonces, si esa mujer va a dar sobre esos 3 millones, pero con eso, ¡jue madre! ¿Sí? Listo, entonces voy a dar solo estoy yo. Órale a Dios y pídele a Dios que cambie eso en tu corazón. Digamos que comienza a orar por eso, lo que tú hablabas ahorita del corazón, todo empieza desde acá. ¿De qué le va a servir a Dios de que tú le des sobre esos 3 millones de pesos? Uy, si lo vas a dar, mejor dicho, no. Da mientras tanto por esos 200 que te están quedando. Y yo sé que poco a poco Dios te irá como poniendo ese sentir de que en realidad pues debes dar. Y mira que cuando hay dudas, algo que a mí me encanta este concepto, cuando tú tienes dudas en cuanto a temas de dinero con Dios, o sea, peca por el exceso, pero no porque, me está faltando, ¿sí? Entonces siempre ve por lo más. Yo allí, Sí. mira, Vivi, mientras estabas hablando, hay algo que logramos entender gracias a Dios, y no solamente de boca para afuera, sino interiorizarlo como matrimonio, y es, a Dios le das de lo que tienes y no de lo que te sobra. Eso nos cambió la perspectiva de una manera impresionante, que se relaciona con lo que estabas diciendo del arriendo, y atiende específicamente al contexto de la obediencia, y dar con alegría, porque llevémosle un tema corporativo, Raúl, como ahorita estábamos ahí en ese tema, vaya y pague la nómina. Usted antes pagaba las cesantías, que acabamos de sentir, tenga un golpe si no generó la providencia. ¿Listo? Usted, no, llegó la factura cuando, Dios mío, son 30 y algo de millones, Dios mío. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, ya lo teníamos, pero es que con esos 30 yo puedo hacer ABC. No, usted no puede hacer eso. Es que los 30 ya tienen un destino específico. Y délo con alegría. Cuando estábamos en transición de mentalidad de emprendedores a aprender a hacer empresa y todo el tema, no, la nómina son 5 millones. Dios mío, ¿qué es eso, Señor? Y ahorita, ¿pero será que? Y es que con esos 5, no, pues despidamos a 2 y seguimos trabajando nosotros 2, porque es que antes nos iba mejor. Entonces sí tiene que ver con incluso el tema corporativo. El pagar la nómina con ganas, el pagar las prestaciones sociales con ganas y hacerlo de verdad con ganas, porque Dios es un Dios que todo lo ve y desde su providencia infinita revela su misericordia en la cotidianidad de nuestras vidas. Amén, así es. Ahí yo quisiera agregar que en nuestra vida vimos muchos milagros financieros en cuanto a que cuando Banana existía, Brian quería dedicarse a hacer lo que él hace hoy en día, y eso era un sueño, tan solo era un sueño. Brian no trabajaba, la única que trabajaba era yo en Banana,
mientras él se dedicaba a buscar oportunidades, a tocar capacitarse, puertas, a sí. tocar puertas, no sé qué. En ese tiempo nosotros conocemos a Dios, conocemos pues de la palabra, empezamos a estudiar, a ir a la iglesia, bueno, a servir, empezamos como muy enfocadamente a continuar con el proceso, y yo le decía a Brian, tú no tengas miedo, o sea, toca las puertas, que si eso es para vos, pues se te va a abrir, o sea, dale tranquilo, esperamos, no importa. Y hoy en día, Brian surte casi todo lo que nuestra familia necesita. O sea, en ese tiempo no era posible ni siquiera que tuviera un sueldo. Y hoy en día surte todo lo de nuestra familia. Entonces pienso que en ese espacio de fidelidad, de continuar, de ser, no sé, constantes con lo que hacemos, pues a la final pienso que Dios ha correspondido con su amor, con su misericordia, todo lo que se ha hecho, incluso cuando no había nada. Que creo que eso también es importante. A veces cuando no tenemos es cuando decimos, no, pucha, no, esto sí no lo puedo ni sacar de aquí porque quedo pelado, ¿sí? Entonces pienso que la Sí, fidelidad... en lo tiene poco a veces compensa. es muy difícil ser fiel. Sí, Porque dicen, no, pues que no me está quedando ni para mí. Claro. O sea, ¿cómo? Sí. Pero Sí. la palabra dice, si eres fiel en lo poco, te bendeciré en lo mucho. Amén. Así. Entonces, y hay que creerla, hay que creerla. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa para que ustedes conozcan quién es nuestro patrocinador comercial y cómo hacer parte de esta comunidad, y ya regresamos. Este episodio llega a ustedes gracias a QIB Consultores. Impulsamos el éxito financiero de grandes empresas. Somos expertos en auditoría, revisoría fiscal, consultoría contable y financiera. Visítanos en www.qibconsultores.com o visita nuestras redes sociales en @QIBconsultores. Somos conocimiento y confianza. Bueno, vale, quisiera ahora tocar un tema que yo sé que va a ser de mucho interés para toda la audiencia y la comunidad, y es el tema de esas ayudas que yo por ahí les he estado chismoseando. Yo, mejor dicho, soy una fiel seguidora de ustedes en redes. Y yo sé que ustedes han mostrado muchos de sus procesos para construir lo que hoy tienen como empresa a través de algunos programas del Estado, algunas ayudas, pero quiero que me contés cómo en realidad, cómo es eso, porque hay mucha gente, inclusive yo particularmente lo veo como que no, eso es muy difícil, eso uno por allá, uno no se gana eso, y yo sé que eso le pasa a muchos emprendedores. No creen que sea real. Sí, Ajá. exacto, pero yo sé que eso también ha sido parte de ustedes poder apalancarse para sacar sus negocios adelante. Sí, mira, yo no sé si es por mi crianza, o sea, como por la forma en la que mis papás me educaron, pero yo siento que yo me lo puedo ganar todo. O sea, yo te hago la fila hasta para un lapicero, porque yo siento que todo me lo puedo ganar. O sea, es una sensación extraña, y es por eso que yo empecé a decirle a Bri, ve, participemos en eso, ¿cómo así que nos van a dar es que publicidad? Hagámosle a eso. Y entonces, bueno, es que para eso se necesita un pitch. Ah, ¿cómo se hace ese pitch? Hagámoslo, lo que haya que hacer, lo hacemos. No, que hay que ir a clases. Vamos a clases, vamos a clases, nos educamos, vamos, hagamos lo que haya que hacer. Tan, nos lo ganamos. Y yo, ¿ves? ¿Sí viste? Nos dieron bolsas, nos mandaron a hacer vasos, lapiceros, un poco de cosas. Yo le dije, Brian, ¿viste? O sea, la oportunidad está aquí. Ve, yo ya estaba arrependiente. Yo cualquier cosa que salía, luego nos ganamos una nevera industrial, Wow. una selladora industrial, nuestro primer computador de la empresa. Nos lo ganamos en un fondo. ¿Sí? Entonces es como que a la final te das cuenta que muchas personas desisten en el camino. Ni siquiera van a clase, que es lo mínimo que hay que hacer. No lo aprovechan. No, y al final me parece a mí que no es tan difícil. Era ir a clase y luego presentar tu idea de negocio. O sea, lo mínimo que hay que hacer es eso. Y muchas personas ni siquiera van a la clase. Entonces, Bran y yo entendimos de que teníamos que apalancarnos en las ayudas que habían, ¿cierto? Entonces, de ahí empezó ese crecimiento a cualquier oportunidad metérnosle. Y hay una historia súper larga, pero es súper bonita del Fondo Emprender, que fue el que nos permitió montar nuestro primer punto de venta, ¿cierto? Y Dios lo preparó de forma tan perfecta que llegó en el momento justo. Nosotros habíamos querido participar mucho tiempo atrás. Después de 3 años, alguien me llama y me dice, te encontré en un listado de las personas que quieren participar al fondo y te estoy diciendo que abrió convocatoria. Después de 3 años de espera. Yo no lo podía creer. Claro. Y así obtuvimos el local de nuestros sueños, en el lugar de nuestros sueños, o sea, todo fue Ese fue el del perfecto. norte, el que Sí, tienen en el norte. Granada. Yo pasaba y yo decía, Diosito, yo quiero ese local, me encanta tanto, y no decía se arrienda, nada. Todos los días yo pasaba, Dios mío, ese ¿Y qué me había ahí encanta. antes?
había como una heladería, sino que era ya amarillo. Y yo no sé por qué de verlo amarillo me parecía que era perfecto, que yo no le tenía que O hacer sea, tú nada. sacaste al emprendedor que había. No, la heladería ya se había ido. La heladería ya se había ido. Ya Eso se quería había decir. ido. Ya se había ido. Pero yo todos los días pasaba brava y a la final, un día X, ¡pum!, se arrienda. La punta Y de oración, la oración llamamos. tiene poder. Sí. Sí. Qué lindo. Llamamos y el arriendo era la mitad de lo que costaba en Granada cualquier local. Wow. O sea, era súper asequible. Claro, o sea, una porque el cosa sector súper es loca. costoso por Sí, aquí. pero con los fondos, ya que me lo preguntas, aprendí algo muy importante. Y es que a ti te pueden dar 100 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, que si tú no lo sabes utilizar, vas a perder el dinero. No va a servirte de nada tener 1.000 millones de pesos si tú no sabes en qué invertirlos. Es así de sencillo. Con el primer fondo de emprender, nosotros, por asesoría, mala asesoría de una persona, invertimos en máquinas que no necesitábamos. Si me preguntan, las máquinas, muchas están ahí, paradas, y es dinero que se estancó Claro. por la falta de conocimiento, por la falta de experiencia. Entonces, a la final pienso que los fondos son muy importantes, pero tienen que saberse utilizar. Ese, o sea que me dijiste, bueno, ese es el primero. En total, ¿en cuántos has participado? Y en los que voy a participar. O sea, diga, vale, mejor dicho, cualquier, la apunta la rifa hasta de un charco, lo que sea. Sí, lo que ya la sea. Contraloría la tiene en el radar porque Sí, todo la el tiene presupuesto va para allá. Sí. Qué rara Sí. esa gente banana, todos ayudan a ver. No, pero súper. Sí. Sí, a la final pienso que cuando tú crees en lo que haces, o sea, la puedes sacar del estadio y la puedes sacar adelante. Entonces, yo pienso que yo creía demasiado en Bananá en sus inicios, como de un fervor importante. O sea, yo decía, Dios mío, yo quiero que todo el mundo sepa qué es esto, quiero que esto le llegue a miles de personas, quiero que la gente se dé cuenta que es posible. O sea, yo tenía ese fuego en mi interior que hacía que nos moviéramos hacia eso. Entonces, yo estaba buscando todo el tiempo, además porque nosotros no venimos de familias opulentes, de cuna, entonces yo no le podía decir a mi mamá, mami, voy a montar un punto de 100 millones de pesos. No, tampoco, éramos muy jóvenes, además, todavía seguimos siendo, pero en ese tiempo más. Entonces yo no puedo, el banco no me prestaba ni 1 millón de pesos. Yo no tenía ni siquiera tarjetas de crédito. Decime cómo más iba a poderlo hacer. No había forma. Mi forma fue esa. Yo dije, esta es la ruta. O sea, yo tengo que irme por ahí. Contame actualmente cómo están. ¿Tienen un punto de fábrica, Sí. 2 puntos de venta? Esto hasta ahí voy. Ajá, tenemos lo que tú dices y bueno, digamos que en este momento estamos queriendo pagar porque a la final montamos un nuevo market, o sea, tenemos 2 puntos de venta, un market que queda al lado de nuestro punto de venta de Pance y tenemos nuestra planta de producción. Ese market, allí venden todo lo que son también los productos de Bananá Sí. y también digamos que venden otros productos de otras marcas. Ah, ese sí no lo conozco. Sí, Tienes que vendemos llevarme. productos de otras marcas y la verdad es que yo me enamoré de la panadería. O sea, amo el Eso pan de también te masa quería madre. preguntar. Esta muchacha se puso a estudiar panadería, ¿cómo la ves? No jodas. O sea, tú de profesión eres Mercadóloga. mercadóloga, Ok. pero puso a estudiar repostería y panadería y todo eso. Ok. Súper. Sí, Súper. y entonces sacamos pan de masa madre, pan brioche, bueno, una cantidad de panes y yo dije, yo quiero tener el mejor pan de masa madre que existe en Cali, que la gente haya probado y bueno, me puse a estudiar y a hacerlo, prueba, error, salía a las 9 de la noche de la planta porque yo tenía que obtenerlo excelente, o sea, no me servía bueno, sino que yo quería que fuera excelente. Excelente. Exacto, entonces cuando a mí la gente me dice, es el mejor pan que he probado, yo siento una felicidad increíble porque sé lo duro que trabajé para que Para eso pudiera lograrlo. ser, Hay sí. que ir a probar el mejor pan de Cali. Ay, El ¿por qué mejor no- pan por de qué Cali. no me has Hay que dar aquí la llevado, dirección y dónde negro? conseguir el mejor pan de Cali. No, obviamente por acá les vamos a dejar las redes sociales de Bananada de ellos para que ustedes también vayan y los empiecen a seguir, los que no los conocen. Pero pues yo sé que, por ejemplo, aquí en Cali, es una empresa caleña, son súper conocidos, es una marca muy, muy reconocida acá en la ciudad de Cali, están en muchos puntos de venta ya. Y la verdad es que no, felicitaciones chicos por todo eso que han hecho. La verdad es que mi gran admiración porque la juventud es sinónimo muchas veces de inmadurez, pero también es sinónimo de que es nuestra etapa más productiva. Energía. Sí, de energía. Y ustedes están en una etapa
que es linda, sí, no quiere decir que nosotros que ya tengamos hijos no es menos linda, también, pero es una etapa diferente, sí, diferente también en el sentido en el que ya tu tiempo lo tienes que invertir de forma diferente. Entonces, a los jóvenes aquí el llamado es aprovechen el tiempo. Sí, ¿tú qué le podrías decir a esos muchachos que a veces es como que la ociosidad se los come? Pienso que es el mejor momento para que las ideas puedan trascender las pantallas, los corazones, las personas. Pienso que no hay una mejor época para hacer las cosas que esta, porque además hay muchas cosas que se hacen especialmente para nosotros, ¿sí? Entonces, Exacto. muchas convocatorias son para nuestra jóvenes, edad. que menores de Sí. tantos años. Sí, señor. Exacto. Para motivar. Sí, sí. Y no se imaginan la cantidad de empresas y de personas que están buscando jóvenes que tengan esa chispa, esa energía como de yo quiero hablarle al público, quiero hacerlo bien, quiero, sí, o sea, como que tengan un carácter y sean especiales, porque lo que tú dices, digamos que la juventud igual a inmadurez ha hecho que todo se sienta como que no, pues no contrato gente joven porque se va a los 2 meses. No, qué pereza la gente joven porque me deja el trabajo tirado. Entonces, a la final, pienso que en esa necesidad de una problemática que hay, pues cuando un joven es distinto, brilla. O sea, se nota, es especial, es como que, wow, no me lo esperaba, tan joven. Pienso que eso nos pasaba mucho cuando estábamos más jóvenes, que era, "Ay, ustedes están chiquitos y wow, lo que hicieron, no sé qué". Y es porque pienso que cuando tenemos cierta edad y somos distintos, pues al final se va a notar más. Se va a notar más. Sí, porque eso es totalmente válido. Hey, si este contenido está siendo de bendición para ti, ayúdanos a que llegue a más personas. Suscríbete ahora mismo en YouTube o danos seguir en Spotify. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y comparte con esa personita que crees que lo puede necesitar. Bueno, Brian, esta pregunta, hermano, te la hice tras de bambalinas. No estaba en el No estaba en el libreto. libreto. Prepárense. No tiene mucho que ver con el tema de finanzas, sino contigo directamente. Mucha gente de aquí te conoce y me causó curiosidad y la hice y les gustó tanto que quieren que la hagamos aquí en vivo en directo, hermano. Y tiene que ver con algo que lo explicaste ahora muy bien y es que yo siempre que te saludaba, hola, ¿cómo estás? Y siempre estás en una posición especial y siempre apretas la mano con fuerza, siempre estás en el mismo tono de voz. Pareciera que siempre estás como en el escenario. Cuando te bajas del escenario, pareciera que tu vida permanente fuera un escenario. Entonces me causaba curiosidad. Yo te imaginaba jugando fútbol. Raúl, por favor, ¿me la puedes tirar? Raúl, 45 grados más hacia acá. Sí. Raúl, voy a proyectarme, por favor. Lánzala. Entonces, o sea, te está recochando de sí, una manera no, muy no, sutil. está bien. Entonces, Entonces, que quisiera saber, que me hablaras un poco de eso, de cómo ha sido eso, cómo es ese Brian, que está en la casa, cómo es ese tema de si tiene que ver con tu personalidad o es un rol que te gusta mantener. Y, hermano, contanos un poquito. Claro que sí, Raúl. Fíjate que hay un tema, nosotros por esencia, y lo dice la palabra, venimos siendo seres naturalmente auténticos. Sin embargo, en la medida que vamos haciendo por nuestros trabajos o por experiencias de vida, nos vamos colocando máscaras. Y en definitiva, yo sí que no soy la excepción. Esa máscara, la postura, de estar serio, de estar muy pulcro, con el reloj, con la camisa, con todas estas condiciones, pues hace que estando dentro de la tarima o por fuera de la misma, pues tenga comportamientos muy parecidos. A tal punto de que me pregunten justamente lo que vos me estás preguntando. Pero en efecto existe un Brian Biafara joven, feliz, contento, que le gusta compartir, relajado, que le gusta ir al asado, que le gusta estar con amigos, que le gusta pasarla súper bien, que me encanta la salsa, que me encanta ser yo. Sin embargo, que también dentro de los espacios, pues también ubicando el contexto, voy perfilando mi personalidad sin caer en la hipocresía, que siento que es algo importante, o ya en la falsedad como tal. Entonces, no pierdo mi esencia, pero entonces, pum, máscara número 1, máscara número 2. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que a veces ya no sabes cuántas máscaras tenés. Me contabas que tu mamá también tuvo mucho que ver un poco con el tema, por el tema de la disciplina, que ella era muy metódica, ¿no? Sí, mi mamá dentro de que es muy metódica, las camisas de la semana ya están todas planchadas, esta es la del lunes, esta es la del martes, esta es la del miércoles, y yo procuré emular eso, y ese exceso de rigidez hace que cuando solo una cosa se salga de control, mi vida se desmoronaba, porque yo me creía el centro del mundo. Y eso me llevó a tal punto de una situación personal que me llevó a cama, aislamiento durante una semana, de profunda tristeza.
Y eso sin lugar a dudas pues impactó mi corazón, impactó mi relación y eso hizo que yo pues literalmente empezara como a madurar en todo lo que tiene que ver con mis emociones y es, entiende, uno, que no eres el centro del mundo. Dos, que sos un ser humano, que tenés emociones. Tres, que te puedes equivocar. Y cuatro, que no estás solo, que Jesús siempre está contigo protegiendo tu corazón. Entonces desde ahí, eso me tocó mucho, fue una experiencia de vida que me obligó a cambiar sí o sí y a ser más flexible. Entonces esa fue como el contexto y esa experiencia de vida que me hizo reconocer que la flexibilidad también es bienvenida a la vida, que la imperfección en ciertos momentos es bienvenida, sin caer en el exceso ya la improvisación, que allá se nos va la mano. Y también nos decías ahora que ese exceso de método te había traído cosas positivas, ¿no? Sí. Ojo que hablamos de pronto las cosas negativas y demás, o de lo que tenías tenido que trabajar para estar mejor, pero también eso te ha traído precisamente muchas de las cosas que ahora sos, ¿no? Sí, cierto, Raúl. A mis estudiantes de mentorías, de consultoría de empresa y todo el asunto, yo siempre les digo, usted esté motivado o no esté motivado, tiene que subir la puerta a su negocio y atender. Con motivación o sin motivación, porque es que la motivación es como las olas del mar, viene y se va. Entonces yo estoy motivado los lunes de 4 a 6 y los miércoles y los viernes de 4 a 6. ¿Qué es eso? Entonces mi mamá sí me enseñó mucho eso. Arriba a esta hora, motivado o no motivado, cansado o no cansado, arriba. Entonces eso yo lo aprendí y eso procuro llevarlo a todos lados. Mi mamá me enseñó a dar lo mejor en cada momento. Yo doy lo mejor en el escenario, pero también doy lo mejor en la fiesta. Me gusta dar lo mejor. Doy lo mejor en el asado y doy mejor en la grabación del episodio. Porque no sirve menos de eso. Es entregarme absolutamente al momento que estoy viviendo. Yo soy una persona muy emocional, muy pasional. A mí lo que me da más duro son las despedidas. Chao, Brian. A mí las despedidas, a mí eso me rompe el corazón. Porque yo me aferro y me entrego rotundamente a lo que elijo hacer. Entonces, eso como inicial punto de mi respuesta, Raúl. No, bacano, muy bacano. Ese man es especial. Me gusta escuchar mucho de lo que tiene porque muchas de las cosas inclusive me gustaría... copiarlas o adoptarlas porque sé que son edificantes y que van a producir cosas positivas en mi vida. Te felicito por eso, hermano. Cierro con una pregunta para los dos final, ya con esto nos despedimos y es, financieramente... Nos vamos a despedir, Brian. Recoja los pedacitos y volvamos a pegar. ¿Qué financieramente, qué es situaciones, escenarios o qué ideas financieras definitivamente ustedes hicieron que dijeran, eso no nos funcionó, por aquí nos volvemos a meter, nos dijeron que ese era el camino y definitivamente perdimos plata, perdimos esfuerzo, confiamos en personas, no lo recomendamos, y que sí definitivamente, yo sé que ya tienen un negocio, pero adicionalmente esos excedentes que ustedes digan, vea, a mí me funcionó esto, fue súper, yo invertí acá, y te cuento que nos ha ido muy bien en ese camino. Okay. Por fuera del negocio que ustedes desarrollan, hablo de esos excedentes que uno quiere sacar y como ponerlo bueno en otra canasta, esa otra canasta, ¿cuál ha sido y qué les ha funcionado? Bueno, yo siento que algo que no nos ha funcionado es querer ir demasiado rápido. Okay. O sea, pienso que te reventás, ¿sí? Entonces es como que abrí un punto este año, a los 2 meses, ¿cuál es el siguiente punto? ¿Sí? Sin haberlo probado, sin haberte estabilizado, sin ni siquiera pagado. Exacto, sin ni siquiera que este punto esté estable y ya tenga como que... sí, total. Eso es un error que cometen muchos. Exactamente, y a veces uno cree en promesas, ¿no? Entonces no, si abrimos aquí, entonces la rentabilidad, porque mi esposo siempre dice que el Excel no se cansa, que el Excel no llora, no suda, nada, ¿no? Entonces, claro, en el Excel todo perfecto, todo se puede, todo divino, pero en la vida real nos cansamos, nos frustramos, lloramos, y es ahí donde la realidad se vuelve distinta. Y se vuelve difícil para las familias y para los negocios. Entonces pienso que algo que no volvería a repetir sería querer crecer demasiado rápido sin una pausa antes y bueno, si es el momento, si deberíamos hacerlo, cómo vamos, porque pienso que claro, por ejemplo el market, si les soy muy sincera, fue algo que tomamos porque... en la plaza nos dijeron, no, está esta oportunidad. Las pintaron. Exacto, nosotros les damos el dinero sin intereses. Wow. Sí, o sea, suena increíble. Bonito. Claro, tengo el mejor pan de Cali. Y yo dije, no, aquí fue. O sea, el espacio para eso, además porque el pan que nosotros hacemos no es fácil de conseguir en Cali. Entonces yo dije, wow, sería súper chévere tener esto en el sur. Me soñaba una cosa, pero llega a la realidad y es... tenés que pagarle a los proveedores que te piden mínimo $1 millón para comprarle su producto. Wow. Y su producto vence en un mes.
La Y rotación. necesitas Wow. 40 proveedores. Wow. Sí, y es no como... eso no estaba en el Excel. No estaba en el Excel. Claro. Eso no se consideró, claro, Eso no se sí. consideró. Comienzan a surgir cosas, Sí. eventualidades que uno no había Y considerado. hay cosas que solo en la realidad tú puedes darte cuenta. Exacto. Solo en la realidad no hay forma de preverlas. Porque todo en el Excel y todo en lo que tú pensaste se ve perfecto. Pero claro, llega la realidad y te topas con eso y es fuerte. Yo hay algo que en definitiva no haría, y es que llega un momento en la empresa en la que ya no es suficiente seguirla guiando a punta de intuición. Eso te funciona un tiempo. Es que yo siento que por acá podemos, venga, ¿y qué dicen los números? Nosotros al principio no lo considerábamos. Y ya teníamos 12, 15 empleados. Y decíamos, no, pues chévere, pero no, la intuición. ¿Y cómo funcionaba? Pues vos decías, esto me va a seguir funcionando de aquí para adelante. Pero cuando tenés 30 personas, cuando ya 35, 40, 45, vos decís, no, esto necesita aquí un números. error es... Es cuando el socio Dian toca la puertica y le dice, venga, es que es tanto impo consumo, es tanto de IVA, pero cuando equipo ¿Cuándo? contable, usted ya sabía que tenía que proveer, ya tenía que pam, ¿qué pasó? Pero es que este mes, no de excusa, el impuesto es el impuesto, está la fecha, usted decide, si no vaya y lidie con ellos allá, punto. Entonces vos decís, esa fue una lección que nos generó un giro 180 en lo que tiene que ver con la mentalidad de llevar la visión de la empresa. No tan, ya es intuición, lo tenemos en cuenta, pero ¿qué dicen los números? Los números tienen que hablar. Y ya profesionalmente pues lo conocemos como analítica de datos. Y hay que colocarle un guardián allí. La isla financiera. ¿Quiénes son los guardianes de la isla financiera? Hugo, Paco y Luis. Entonces ya hay auxiliares contables, ya hay auxiliares administrativos, porque antes ¿qué decíamos? Venda. Y que el contador haga Venda, y que cualquier el cosa contador al final. resuelva. Pásele las facturas allí, pero es que eso no es así. ¿Ah? Historias de la vida real, Vivi. Historias de la Ok, vida real. ok. Luego van y le dejan el chicharrón allá al pobre contador. Eso es cierto. Ah, Eso nos pasó, eso nos pasó. sí, sí, pasa Cuando mucho. han necesitado excedentes o han necesitado financiación, ¿creen en el socio? O alguien dice, venga, yo quiero asociarme con ustedes, tengo 1.000, tengo 2.000, voy con... No. ¿Son cerrados a esa alternativa? ¿Quisieran que el único socio fuera Dios y el esfuerzo de ustedes dos? Sí. O si el día de mañana, como me decía un amigo, no, depende. Ok. ¿Quién es el que viene a tocar la puerta? Porque si una de las grandes, pues me da... Ok. Y demás, como eso lo han considerado. Mira que cuando empezamos, mucha gente quería sumarse, demasiada. O sea, muchas propuestas económicas, deslumbrantes, se voy a poner en Vea. estos centros comerciales, Tata. burbujas, claro, unas oportunidades que a la final nos dimos cuenta que eran puros engaños, ¿sí? Y resultaron siendo más que todo humo, ¿no? Entonces, yo me quedo con el Discernimiento. 70% de la empresa y ustedes se quedan con el resto. Pero ustedes hacen todo, ¿no? Pues porque yo soy el socio mayoritario. Entonces estábamos muy pelados y ese desconocimiento juega una mala pasada. Pienso que uno a veces por el dinero toma muy malas decisiones. Entonces a la final te dicen, no, yo te doy 1.000 millones ya. Y vos, 1.000 millones, Dios mío, no los tenía antes, 1.000 millones. ¿Y cuánto te doy? No, tal. Y entonces así se hacen los contratos, así se hacen contratos de palabra, así salen las cosas bajo cuerda y terminan mal, porque no nos damos una espera. También mucha gente toma decisiones de, por ejemplo, pasémonos a persona natural o hagamos esto escondido aquí para evadir acá, Tata. Insostenible, o sea, Insostenible. a la Y no te deja final... crecer. No te deja, no te deja. No. Además que ahí bíblicamente es al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces poder dormir tranquilo. Es que nos visite la Diana en el sur, en el norte. Aquí están los papeles. Sí. No, que es que hundo este botón y por abajo el botón. Pero vos, ¿cómo haces? Que me pagas en efectivo o en transferencia. En cualquiera de las dos, si no me descuadro el inventario. ¿Cómo gestiono el inventario? Sí, total. Entonces quizás lo que yo esté gozando hoy... La tiene clara ya. El pues, Señor después cositas. lo verá. Claro, nosotros tuvimos que vivir un proceso de educación Educación. año tras año que decíamos, es que esto no tiene sentido, hay que ordenarse. Además, esa postura la siente la cultura de la empresa. Porque vienen de un Se mundo muy siente- informal, ¿no? Claro. Muchos empiezan así, se quedan así y entonces... Sí. ¿Y vos cómo te formalizás? Tenemos conocidos que dentro del mundo de la informalidad les iba súper bien, dieron un paso a la formalidad y están diciendo, Dios mío, yo tomé la peor decisión de mi vida. Sí. Porque os decía, Vivi, ya llega un momento donde estás tan grande en la informalidad que claro, cuando te volvés, das el paso a No, la formalidad. ese cambio es monstruoso. Sentís el totazo. Sí, sí, sí. Eso es correcto, Vivi. Fuerte. Sí, sí, sí. Pero definitivamente sin orden no hay progreso. Punto. Y tenemos un Dios de orden. Así es. Y tenemos que tener nuestros negocios deben reflejar nuestra fe también. Sí. Sí, porque a veces sentimos que la fe está desligada totalmente, como que, ay, bueno, sí, yo soy creyente, yo soy por acá, pero no, mi negocio es otra cosa. Sí. Sí, y no, ahí no hay máscara, o sea, ahí tenemos que mantener la misma postura en cualquier escenario en donde Dios nos ponga. Coincidimos. Como empresarios, como el conferencista, como el que voy allí a comprar allí en la tienda cualquier cosa, o sea,
en cualquier área de nuestra vida. Sí. Chicos, a mí me ha encantado tenerlos aquí. Sí, La verdad es que ha sido muy rico y le hemos disfrutado mucho. Siento que este episodio lo van a disfrutar muchísimo y además hemos aprendido un montón también. No, de los dos. Sí, Cada sí, uno sí, tiene una sí. personalidad distinta. Dios los unió por un propósito. Desearles Totalmente, lo mejor. de eso no hay duda. Desearles lo mejor. Esa ayuda idónea se ve manifestada cuando te debía hablar y lo que han hecho juntos. Y me gustó mucho que fueron novios de los 16. Estoy pasando con mis hijos. Quisiera replicar mucho lo de ustedes en ellos. Sí, ya voy a hacerle más fuerza Porque- al noviazgo. Vamos con la fuerza, baby. Gracias por el tiempo, por estar aquí con nosotros. Créanme que aprendimos mucho de ellos y bueno, esperamos más adelante que parte de 3 años que estén ahí sentados, no tenemos 10 puntos, 12 Dios y ya, mío. y mejor dicho, fuera de Dios quiera. control. Amén. Sí. Y ya el hombre exponiendo en otros idiomas. Están hablando en coreano, el hombre por ahí en tarima en Corea. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por Eso favor, está bueno. se acuerda de nosotros. Nos Claro manda que un sí. saludito por allá. Y sin lugar a dudas, nosotros también muy agradecidos, Vivi y Raúl, por tenernos en cuenta, por su generosidad de recibirnos en su casa, en este podcast que es de ustedes. Gracias por eso. Gracias por el servicio que ustedes prestan a Dios principalmente a través de los testimonios y de la formación que le entregan a tantas personas que en muchas ocasiones están muy perdidas y que necesitan escuchar esa palabra, ese mensaje, esa técnica, esa herramienta para poder tomar una nueva y mejor decisión en sus vidas. Y bueno, tener a Dios en la transversalidad de lo que es esto exacto. es un no negociable que sin lugar a duda edifica y que multiplica todo lo bueno. Así que sigan sembrando y que sigan pues haciéndolo sobre tierra fértil que permita la multiplicación del bien para tantas Amén. personas. Recibimos esa bendición. Qué Lo lindo. recibimos. Muchas gracias. Gracias. Muchas Bueno, gracias. yo les traje un detallito, bueno, nosotros les trajimos un Ok. detallito, esto es un detalle de finanzas para ¡Ay, dos. muchas gracias! Aquí como despedida, para que no me vaya Un, de- ir un- triste un para detalle la que obligan a despedida. que lo abran en vivo en directo. Sí, sí, Ok, sí, claro. claro que Obvio. sí. Venga, yo Nos le tengo encanta acá. ver las reacciones de Claro nuestros que sí. invitados. Valentina le encanta abrir todo en la casa. ¿Sí? No importa quién sea, bienvenido es. Ay, qué lindo, mamá. Lo tienen que voltear. Ok, vamos a voltearlo. Ok. Voltearlo. ¿a qué? ¡Ay, Dios mío! Gloria a Dios por eso. Gracias, Raúl, y gracias, Vivi. ¿Qué dice? ¿Qué dice el mensaje? ¿Qué dice, doña Vale? A ver, gracias por ser un testimonio vivo de cuando dos corazones se rinden a Dios, su amor y su propósito florecen en la familia. Su historia nos anima y nos inspira a caminar bajo el diseño perfecto del reino de Dios. Dos corazones, un mismo propósito. Con cariño, Raúl y Vivian. Ay, qué lindo. Gloria a Dios y gracias, Con Vivi. todo Gracias, nuestro Raúl, por cariño. eso. casa. Tratamos de escoger la foto más idónea, no sé si no. Espectacular. Sí. Esa es mi foto favorita. Sí, ¿verdad? es que es muy linda. Es Esa muy es mi linda. foto favorita. Sí, Han sí, sí. acertado de una manera significativa. Lo valoramos mucho. De nuevo, gracias, Raúl, y gracias, Vivi, por la Ay, invitación. no, Bueno. muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y a ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final. Y si este episodio, por supuesto, ha sido de gran bendición para ustedes, los invitamos y de verdad les pedimos que lo compartan con muchísimos jóvenes, hogares y familias, emprendedores que ustedes vean que también los puede bendecir. Así que los vemos en una próxima. Chao, chao. Chao. Chao.